La echó de la casa después del divorcio, y una semana después recibió una carta de su difunto abuelo. Dentro había una llave y la dirección de un castillo en lo alto de las montañas. No sabía que entre esas paredes se escondía una verdad que había permanecido oculta durante décadas. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La lluvia caía en láminas lentas y pesadas, de esas que borran los bordes de todo y hacen que el mundo se sienta más pequeño, más denso, más silencioso. La calle angosta brillaba bajo su peso, y la luz del porche sobre la casa de los Marshall parpadeaba como un corazón exhausto. Ellie Wilson estaba en la puerta, con una maleta a sus pies y la pequeña mano de su hija aferrada a la suya. Detrás de ella, llenando el marco de la puerta, estaba su esposo, John, un hombre alto y corpulento, cuya presencia, alguna vez, significó seguridad, pero que ahora era solo una sombra empujándola hacia la tormenta. Su voz sonó baja y definitiva. «Toma tus cosas y vete, Ellie». Se acabó. No gritó. Eso lo hacía peor. Su calma siempre había sido la señal que más temía, la que venía después del enojo, cuando ya no quedaba nada por discutir. La correa de la maleta estaba desgastada, y las ruedas se trabaron contra el escalón cuando la arrastró. Lila, de apenas 9 años, observaba en silencio mientras su madre luchaba. Había vivido suficientes noches como esa para saber cuándo las palabras no servían de nada. Cuando Ellie finalmente pisó el porche, la lluvia le golpeó el rostro con toda su fuerza. John se apoyó en el marco y cruzó los brazos. «Te las arreglarás», dijo, y luego, con un gesto casi indiferente, cerró la puerta de un golpe. El sonido del cerrojo fue sordo, pero definitivo. Durante un largo momento, Ellie no se movió. Permaneció bajo la luz temblorosa del porche, empapándose hasta los huesos, su respiración visible en el aire frío. Aún podía oír, a través de la pared, el ruido amortiguado del televisor. La vida de él continuando, intacta. Luego miró hacia abajo, a su hija, cuyos ojos castaños estaban abiertos pero firmes. «Vamos», susurró Ellie. «Encontraremos dónde quedarnos». La vieja camioneta tosió y vibró cuando giró la llave. Había sido de su padre, en los tiempos en que todo parecía más simple, cuando ella todavía creía que el mundo podía planearse. Los limpiaparabrisas gruñían sobre el vidrio, esparciendo más agua de la que quitaban. Condujo por calles medio dormidas, las luces amarillas de las casas difuminadas por la lluvia. A cada pocos metros veía, a través de las ventanas, familias reunidas alrededor de una mesa, con el calor escapando por las cortinas. No era envidia lo que sentía, exactamente. Era esa punzada de distancia, la certeza silenciosa de que ya no pertenecía a nada de eso. Una hora después, se detuvo en un pequeño motel junto a la carretera, su cartel brillando en luz azul. Silver Pine Inn. El recepcionista no hizo preguntas. Le entregó una llave y deslizó una tarjeta húmeda sobre el mostrador. Dentro del cuarto, el papel tapiz se despegaba como corteza vieja, y el calefactor traqueteaba cada vez que respiraba. Lila se metió bajo la manta sin protestar, acurrucándose de lado. Ellie se sentó al borde de la cama, mirando la pantalla negra del televisor, que reflejaba su rostro pálido. Afuera, la tormenta se había reducido a un murmullo, y por primera vez en todo el día, dejó entrar el silencio. La mañana llegó gris y delgada. La lluvia había cesado, dejando un mundo que olía a asfalto mojado y pino. Ellie bajó al vestíbulo por un café, quemado, amargo, pero caliente. El recepcionista la llamó con un gesto. «Le llegó correo», dijo, deslizando un solo sobre por el mostrador. Ella frunció el ceño. No había dado esa dirección a nadie. El papel era grueso, la caligrafía cuidada, casi de otro tiempo. En la esquina superior, el remitente decía: «Law Offices of Murphy and Hartman,
Denver, CO. Ya en la habitación, se sentó junto a la ventana y rompió el sello. Dentro había una carta sobre un papel pulcro. «Estimada señora Wilson», comenzaba, «lamentamos informarle del fallecimiento de su abuelo, el señor Henry Clark. Como su única heredera, ha sido nombrada beneficiaria de su propiedad, una finca conocida como la Casa sobre las Nubes, ubicada en las montañas rocosas, cerca del paso de Silver Ridge. Se le solicita presentarse en persona para aceptar la herencia. Detalles adjuntos». Debajo de las palabras mecanografiadas había una línea escrita a mano, la tinta desvaída y temblorosa. «No temas la altura. Pertenece a quienes ya no tienen otro lugar donde pararse». Ellie la miró durante mucho rato, leyéndola una y otra vez. Henry Clark, su abuelo. Recordaba el nombre de las historias que su padre contaba cuando era niña. Lo describía como un hombre que había abandonado el mundo. Un ermitaño. «Tu abuelo construyó una fortaleza allá arriba», le había dicho su padre alguna vez, con una mezcla de admiración y enojo. «Nos dejó a todos atrás. No había pensado en él en años. Y sin embargo, sentada en ese cuarto barato con su hija dormida y su vida hecha pedazos, las palabras de aquella carta se sintieron como una cuerda lanzada en la oscuridad. Esa noche, extendió la carta y los documentos sobre la cama. Entre ellos había un mapa dibujado a mano, marcado con tinta descolorida, y una flecha que apuntaba hacia las montañas. El camino se estrechaba hasta detenerse en seco, donde el mapa simplemente terminaba. Lila se sentó a su lado, observando. «¿Está lejos?», preguntó la niña. «Parece lejos», dijo Ellie. «Entonces debe ser grande», dijo Lila. «Como un castillo». Ellie sonrió con cansancio. «Tal vez». Salieron al día siguiente. La camioneta cargaba todo lo que les quedaba. 2 maletas, una caja de libros, un termo de café y una colcha que había sido de la madre de Ellie. La ciudad quedó atrás, y la carretera se volvió asfalto agrietado, luego grava. El cielo se ensanchó a medida que subían, hasta que las nubes estaban a su altura, y el aire se volvió delgado y frío. Por la tarde, el camino se transformó en un paso de montaña, serpenteando entre crestas, donde los árboles se inclinaban por años de viento. Ellie se detuvo un momento junto a un arroyo congelado. Llenó una botella con agua y vio a su hija lanzar piedras que rebotaban sobre el hielo. «Huele a cosas nuevas aquí arriba», dijo Lila, riendo cuando el viento le despeinó el cabello. Ellie no respondió, pero lo sintió también. Una ligereza desconocida, empujando contra el peso dentro de ella. El sol ya estaba bajo cuando alcanzaron la última curva. Frente a ellas, la tierra se elevaba bruscamente, y entre la niebla apareció la silueta de algo inmenso e imposible, esculpido en el borde mismo de la montaña. La casa parecía brotar de la piedra, sus muros del mismo gris que el acantilado. 2 torres se perdían en la neblina, y un puente de madera y hierro conducía a una gran puerta arqueada. El aire era tan delgado que dolía al respirar. Ellie se quedó inmóvil un largo momento, una mano sobre el volante, temiendo que si parpadeaba, desaparecería. Cruzaron el puente despacio. Las tablas crujían bajo las llantas. Lila pegó el rostro a la ventana. «Es hermosa», susurró. «Es triste», dijo Ellie, estacionando junto a un muro derrumbado. La llave enviada con la carta encajó a la perfección en la cerradura de hierro. Al girarla, se oyó un clic profundo, como un suspiro tomado tras años de silencio. La puerta se abrió. El polvo giró en el aire, brillando bajo la luz del atardecer. Dentro, un amplio vestíbulo estaba flanqueado por retratos tan antiguos que los rostros se habían borrado en sombras. Una escalera subía en una curva lenta hacia el piso superior. El aire olía a piedra y aceite de pino, mezclado con algo metálico. Lila cruzó el umbral primero, dejando pequeñas huellas en el suelo cubierto de polvo.
Mamá, susurró. No está vacía. Se siente despierta. Ellie no respondió. Pasó los dedos por una mesa donde alguien había dejado un sobre hacía décadas, el papel amarillento y las esquinas dobladas. Dentro había una nota corta, en la misma letra que la carta anterior. Si lees esto, la casa se ha abierto. No temas al silencio. Él dice la verdad. Un escalofrío le recorrió la espalda, aunque el aire estaba quieto. Miró a su alrededor. Muebles cubiertos con sábanas blancas. Una chimenea fría. Una lámpara de aceite caída sobre la repisa. Todo parecía en pausa, no abandonado. Casi podía imaginar pasos resonando en otra habitación. Esa noche no desempacaron mucho. Lila se acurrucó junto a la chimenea apagada, envuelta en la colcha. Ellie encontró una caja de cerillas en un cajón y logró encender el fuego. La madera tardó en prender, pero al fin el humo subió por la chimenea que gemía en respuesta. La luz dorada pintó la habitación, y por primera vez en meses, el calor tocó el rostro de su hija. Cuando Lila se durmió, Ellie se quedó sola frente a las llamas, leyendo la nota una y otra vez. La casa se ha abierto. La frase giraba en su mente. Miró hacia el techo alto, con vigas talladas con formas que no lograba descifrar, y se preguntó qué había querido construir su abuelo, qué había estado esperando. Afuera, el viento aullaba entre las torres. En algún punto profundo de las paredes, algo crujió, como si las piedras mismas se movieran en reconocimiento. Ellie se acercó a la ventana y miró hacia el valle, cubierto por nubes como un mar blanco sin fin. Arriba, las estrellas parecían al alcance de la mano. Susurró, casi respondiendo a la carta. «De acuerdo, abuelo. Ya llegué». La llama titiló, el aire se movió, y por un instante, antes de que se diera la vuelta, creyó oír un eco suave, una voz llevada por el viento. «Bienvenida a casa». Cerró los ojos y dejó que la oscuridad se asentara. Muy abajo, las últimas huellas de la tormenta aún se deslizaban por el mundo que había dejado atrás. Allá arriba, al borde del cielo, otra historia apenas comenzaba. La mañana llegó pálida y fría, derramándose por las altas ventanas en franjas plateadas. Ellie despertó con el sonido del viento presionando contra las contraventanas, como la respiración lenta de algo inmenso que dormía. Por un momento no recordó dónde estaba. Luego, al ver el techo de piedra sobre ella, con vigas grabadas en símbolos desvanecidos, todo volvió. La casa, la montaña, la carta, la sensación de que el mundo que conocía había terminado y algo extraño apenas comenzaba. Lila aún dormía, su pequeño cuerpo envuelto en la colcha, una mano bajo la mejilla. La chimenea se había apagado hacía horas, pero las cenizas aún guardaban un débil resplandor, y el aire olía a humo y piedra fría. Ellie se levantó despacio, se envolvió en su abrigo y se acercó a la ventana. El valle estaba cubierto por una capa espesa de niebla, blanca y sin fin, como si estuvieran suspendidas sobre el mundo. Era hermoso, pero la hacía sentirse diminuta. Los primeros días en la casa pasaron como fragmentos de un sueño. Cada habitación tenía su propio silencio, su propio olor a tiempo. Ellie pasó horas explorando, quitando polvo, abriendo ventanas que no se tocaban desde hacía años. Encontró una cocina con estufas de hierro y ollas de cobre colgando de ganchos, una biblioteca con libros tan viejos que las páginas se deshacían al tocarlas, y un gran salón donde los retratos de rostros difuminados parecían seguirla con la mirada. El aire tenía un leve olor a madera y papel podrido. A veces, de noche, oía el murmullo del viento colándose entre las piedras, como un suspiro o una melodía olvidada. Se decía a sí misma que era solo la montaña respirando, pero la idea no la tranquilizaba. Lila parecía menos asustada. Los niños, pensó Ellie, siempre aceptan la maravilla con más facilidad que los adultos.
La niña pasaba horas dibujando junto al fuego, trazando la casa como si la conociera desde siempre. Una tarde, Ellie se inclinó sobre su hombro y vio que Layla había dibujado no solo las habitaciones que habían visto, sino otras. Pasillos que se torcían hacia arriba, escaleras ocultas, una habitación circular en una de las torres. «¿Dónde viste esto?», preguntó Ellie en voz baja. Lila sonrió sin dejar de mover el lápiz. «En mi sueño, el abuelo Henry me lo mostró. Dijo que lo dibujara para que no se nos olvide». A Ellie le recorrió un escalofrío. No quiso asustar a su hija, así que solo dijo, «¡Qué sueño tan bonito!», y se apartó. Pero esa noche, cuando Lila se durmió, tomó el dibujo y lo comparó con los planos que había encontrado entre los papeles de su abuelo. Para su asombro, las habitaciones que Lila había dibujado coincidían con trazos apenas visibles en los márgenes de los planos antiguos, como si Henry Clark las hubiera diseñado pero nunca construido. «Oh», pensó Ellie con inquietud, «quizás sí las construyó, pero las escondió». A la mañana siguiente salió por leña. El aire mordía su cara y la nieve crujía bajo sus botas. Al volverse hacia el cobertizo, vio a un hombre subiendo por el sendero desde el valle. Un hombre envuelto en un abrigo grueso, cargando una caja de herramientas. Caminaba despacio pero con paso firme. Cuando llegó a la verja, se quitó el sombrero. «Buenos días, señora», dijo con voz grave y amable. «Me llamo Frank Miller. Vivo allá abajo, cerca del arroyo. Solía venir por aquí cuando su abuelo todavía estaba vivo». Su voz sonaba gastada por los años de montaña. Ellie sintió un alivio inesperado al ver a otro ser humano. «¿Lo conoció?», preguntó. «Todos lo conocían», respondió él, dejando su caja en el suelo. O al menos creían conocerlo. El señor Clark no hablaba mucho, pero era buen hombre. Un poco extraño, eso sí. Decía que esta casa era más que piedra y madera. Decía que recordaba cosas. La ayudó a reparar la puerta trasera que estaba atascada y a encender el generador viejo. Cuando por fin rugió encendido, las luces parpadearon en el pasillo, revelando murales que Ellie no había notado antes. Pinturas de montañas, tormentas y ojos ocultos entre nubes. Frank la vio observarlos y sonrió apenas. «Él los pintó», dijo. Decía que la montaña le hablaba a través del clima. Ellie soltó una risa nerviosa. «¿Quiere decir que era supersticioso?». Frank encogió los hombros. «Tal vez. O tal vez había algo que los demás olvidamos». Durante la semana siguiente, Frank volvió varias veces, trayendo comida del valle y ayudando a reparar los escalones. Ellie supo que su abuelo había sido ingeniero, un hombre que diseñó puentes y presas en las rocosas. Luego, tras un escándalo que nadie entendió, desapareció del mundo y construyó aquella casa. «Decían que se volvió loco», comentó Frank una noche, junto al fuego. «Pero si me pregunta a mí, simplemente vio demasiado. Hay cosas enterradas en estas montañas, señora Wilson. Cosas antiguas, hechas por hombres, que no querían que nadie las encontrara». Esa noche Ellie no pudo dormir. El generador zumbaba débilmente, y a través de las paredes le pareció oír un golpeteo suave, rítmico, deliberado, como pasos detrás de la piedra. Encendió una vela. La llama tembló, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Siguió el sonido por el pasillo hasta la biblioteca. La puerta chirrió al abrirse, y una corriente apagó la vela por un instante antes de que volviera a encenderse. En la pared del fondo, una de las estanterías estaba ligeramente abierta, con el polvo removido. Ellie empujó el panel. Se movió sin resistencia, revelando un pasadizo estrecho que ascendía en espiral hacia la oscuridad. El aire dentro era más frío, con olor a metal. Subió despacio, la luz de la vela alargando su sombra. En lo alto encontró una habitación circular, cubierta de espejos tan viejos que el cristal se había vuelto opaco. En el centro había un marco alto,
tan grande como ella, cuya superficie parecía ondular, como si respirara. Levantó la vela. Su reflejo la miró desde el otro lado, pero por un instante vio algo más. Un destello de fuego, la silueta de un hombre junto a una chimenea que no existía. Jadeó y retrocedió. La vela vaciló. Cuando volvió a mirar, solo estaba ella, pálida y asustada. No le contó a nadie, pero a la mañana siguiente, Lila bajó las escaleras con los ojos muy abiertos. «Vi al abuelo otra vez», dijo, con naturalidad. «Me dijo que no tuviera miedo de la torre, que está esperándonos». A Ellie se le detuvo el aliento. «Lila, no deberías». Pero la niña solo sonrió y fue a buscar su cuaderno. Unos días después, un auto negro apareció por el camino. Ellie lo vio subir lentamente por la cuesta, las llantas aplastando la grava. Cuando se detuvo frente a la verja, bajó un hombre alto, de abrigo impecable, con el rostro pálido y la mirada fría. Subió los escalones y se presentó con una sonrisa ensayada. «Señora Wilson, mi nombre es Crane. Represento a una compañía llamada Aurelius Holdings. Tenemos un interés de larga data en esta propiedad. Esperaba poder hablar con usted sobre su futuro». Ellie lo invitó a entrar por cortesía, aunque algo en él le erizó la piel. El hombre recorrió el vestíbulo con pasos lentos, rozando las paredes con los guantes. «Artesanía extraordinaria», dijo. Su abuelo era un visionario. Aunque, claro, mantener una casa así debe ser una carga pesada. Al no obtener respuesta, continuó. «Mi empresa está dispuesta a ofrecerle una suma considerable. Digamos $400,000 por la escritura. Podría dejar todo esto atrás. Estas montañas pueden ser impredecibles». Ellie lo miró desconfiada. «¿Por qué pagar tanto por una ruina vieja?», preguntó. «Sentimiento histórico», respondió sin dudar. «Valor patrimonial». La familia Clark tenía algunas patentes importantes, ¿no es así? Queremos preservar ese legado. Su tono era demasiado suave. Ellie negó con la cabeza. «No vendo. Mi hija y yo no tenemos otro lugar». La sonrisa de Crane no cambió, pero sus ojos se endurecieron. «Como desee, señora Wilson. Ojalá la montaña le sea tan amable como lo fue con él». Cuando el auto desapareció cuesta abajo, Ellie se dio cuenta de que le temblaban las manos. Esa noche, el nombre Aurelius le martilleaba en la cabeza. Revisó los papeles de su abuelo en el estudio. Bajo una pila de cartas, encontró una carpeta atada con cuerda roja. Dentro, había hojas con diagramas, coordenadas y notas escritas con prisa. En la última página leyó: «Proyecto Aurelius. Evidencia asegurada. Mayo de 1972. La montaña la guardará». Su pulso se aceleró. El mismo nombre. Ahora entendía. La oferta de Crane no tenía nada que ver con restauración. Buscaban lo que su abuelo había escondido, y seguía ahí. Esa noche el viento rugió con fuerza. El generador titiló y murió, dejando la casa a oscuras. Ellie tomó una linterna y bajó al sótano. Los escalones eran estrechos y húmedos, las paredes forradas de tubos que zumbaban débilmente. Cuando llegó al fondo, vio el generador intacto. Pero al lado, casi oculto tras telarañas, había otra puerta, metálica, sin manija, fría al tacto. Tallado en el hierro había un símbolo, un círculo de nubes y una flecha apuntando hacia arriba. Llamó a su hija, pero Lila ya estaba detrás de ella, descalza, los ojos abiertos de curiosidad. «Es hermosa», susurró, tocando el emblema. Antes de que Ellie pudiera detenerla, Lila se pinchó el dedo con el relieve. Una gota de sangre cayó sobre el metal. Un sonido profundo, como un golpe dentro de la tierra, retumbó. El aire vibró. Ellie la apartó, el corazón desbocado. «Solo es metal», dijo, aunque no lo creía. «Volveremos mañana». Pero al darse la vuelta, una línea de luz apareció alrededor de la puerta, pálida, plateada, latiendo una vez, como un corazón. Luego se apagó.
Ambas se quedaron quietas, escuchando el viento colarse por las grietas. Lila apretó la mano de su madre. Dijo que ya casi llegamos, susurró. Ellie no preguntó a quién se refería. De regreso arriba, Frank las esperaba en el porche con una linterna. Había visto el auto de Crane, y su expresión era sombría. Cuando Ellie le contó lo ocurrido, él asintió despacio. «Ese hombre no es empresario», dijo con voz baja. «Es parte de algo más viejo. Tu abuelo luchó contra ellos. Por eso construyó esta casa tan alta, para que no pudieran alcanzarlo». Ellie quiso preguntar más, pero él negó con la cabeza. Algunas verdades están enterradas por una razón, pero si la montaña está despertando, prepárate. Vas a escuchar su historia. Esa noche, acostada junto a su hija dormida, Ellie observó las sombras que se movían en el techo. La casa crujía suavemente, como si hablara en susurros. Allá abajo, entre la piedra, algo esperaba. Y las palabras de su abuelo resonaban en su mente. Solo la sangre abrirá lo que escondí sobre las nubes. Cuando finalmente cerró los ojos, soñó que subía una escalera en espiral que no llevaba a una habitación, sino al cielo abierto. En la cima, su abuelo la esperaba junto a una puerta de luz, la mano alzada. «Has llegado lo bastante lejos para ver», dijo él. «Ahora debes decidir si mirar». Ellie despertó antes del amanecer, el corazón golpeándole el pecho. El aire de la montaña era puro y frío, y las estrellas aún colgaban sobre las cumbres. Se levantó, tomó el dibujo de su hija, aquel con la escalera que subía hasta la torre, y supo que había llegado el momento de encontrarla. La mañana siguiente fue la más clara desde su llegada. El aire estaba inmóvil, casi antinaturalmente, y las nubes que solían cubrir el valle habían desaparecido, dejando la montaña suspendida sobre un vacío azul. La casa, con sus torres oscuras y terrazas de piedra, parecía un barco anclado al borde del cielo. Ellie estaba en el balcón, envuelta en el viejo abrigo de su abuelo, su aliento formando fantasmas pálidos en el aire helado. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el resplandor plateado detrás de la puerta del sótano, latiendo como si algo vivo esperara del otro lado. Lila aún dormía arriba, abrazando su cuaderno. Antes de acostarse, había dibujado una escalera en espiral que subía hacia un círculo de luz, con una llave flotando en el aire. Ellie ya no dudaba. Su hija veía lo que el viejo Henry Clark había dejado atrás. Algo transmitido en la sangre, un llamado que cruzaba generaciones. Frank llegó más tarde esa mañana. Sus botas resonaban sobre el camino de piedra. Parecía cansado, más pálido que de costumbre. «Tuve un mal presentimiento anoche», dijo al entrar. El viento cambió. Cuando eso pasa, significa que algo se mueve bajo la montaña. La miró con atención. «Encontraste algo, ¿verdad?» Ellie no quiso mentir. «Una puerta», respondió en voz baja. Se abrió cuando Lila la tocó. «Creo que mi abuelo escondió algo allí. No sé qué». Frank suspiró, quitándose el sombrero. «Entonces ten cuidado con lo que busques. Henry Clark era un buen hombre, pero se mezcló con cosas que dejaron cicatrices. Los que vinieron después todavía quieren lo que él tomó». Ellie le contó sobre el señor Crane, sobre la oferta y los papeles marcados con el nombre Proyecto Aurelius. Frank asintió con expresión grave. «Lo imaginé. Esa gente no suelta lo que cree suyo. Pero tu abuelo construyó esta casa para mantenerlos afuera, y no confió solo en muros. Usó la montaña, el viento, la piedra, las tormentas. Este lugar protege a los que le pertenecen. Si la puerta respondió a la sangre de tu hija, entonces fue hecha para ella, no para ellos. Pero si la abren, ya no habrá vuelta atrás». Aquella tarde, cuando el sol empezó a hundirse entre las cumbres, Ellie tomó su decisión. No podía seguir viviendo con el miedo latiendo en las paredes. Mientras el cielo se teñía de rojo, bajó al sótano con la linterna en la mano.
Lila la siguió sin decir palabra, descalza, con los ojos fijos en la oscuridad. Frank iba detrás, en silencio. La puerta metálica seguía allí, inmóvil, pero el aire a su alrededor vibraba con un zumbido leve. «Si hacemos esto», dijo Ellie, mirándolo, «puede que no nos guste lo que encontremos». Frank sonrió con cansancio. «La verdad nunca espera a que la queramos». Lila extendió la mano y tocó el emblema. Esta vez, la respuesta fue inmediata. El círculo de nubes se iluminó, la flecha brilló en blanco, y con un rugido profundo, el metal se abrió en dos. Un soplo helado escapó, con olor a polvo y lluvia vieja. Una escalera descendía primero, luego se elevaba hacia el interior de la roca. Subieron. Las paredes eran ásperas al principio, luego se volvían lisas, con vetas de mineral que reflejaban la luz del farol. A lo lejos se oía el viento, como si la torre respirara. Arriba, emergieron en una cámara circular, bajo una cúpula de vidrio. No era una cripta ni una ruina. Era un laboratorio detenido en el tiempo. Máquinas cubiertas con lonas, mesas con planos amarillentos, estantes con cajas selladas con insignias militares. Junto al ventanal, un escritorio con una radio antigua, cables retorcidos y un cuaderno abierto. Ellie se acercó. La letra era la misma de las cartas. Dijeron que construíamos protección, pero ¿protección para quién? No para los que respirarán este aire envenenado. Me negué a firmar la autorización. Me llamaron traidor. Lo llamo conciencia. Si llegan a encontrar este lugar, la verdad morirá conmigo. Pero si mi sangre regresa, que sepa, la montaña contará su historia. Ellie pasó las páginas con manos temblorosas. Había diagramas, fórmulas, coordenadas, fotografías. Un párrafo estaba subrayado en tinta roja. Operación Aurelius, aprobada en 1954. Ensayos humanos bajo fachada civil. Terminado. «Evidencia asegurada aquí». «Él intentó detenerlos», murmuró Ellie. «Construyó esta casa para esconder lo que descubrió». Frank abrió una caja cercana. Dentro había fotos en blanco y negro, trabajadores, soldados, familias con números escritos al dorso. «Tu abuelo guardó todo», dijo. «Sabía que algún día importaría». Ellie miró la radio. Dijo que la montaña contaría su historia. Tal vez quiso transmitirlo. Frank inspeccionó los cables. Podría hacerlo. Si usó la frecuencia de las tormentas, podría enviar señales a una hora. «Entonces hagámoslo», dijo ella. Antes de tocar los controles, un golpe seco resonó desde abajo. La puerta. Frank se acercó a la ventana. 2 vehículos negros subían por el camino. Los faros cortaban la niebla. «Llegaron», dijo. Ellie sintió el corazón encogerse. Crane. Minutos después, los motores rugían en el patio. Voces gritaban órdenes. Ellie vio sombras moviéndose con linternas. «No pueden quedarse con esto», dijo. «Entonces que la montaña hable», respondió Frank, girando perillas en la consola. El generador cobró vida abajo, vibrando como un corazón despierto. La radio chispeó. En la pantalla se proyectaron imágenes fugaces, documentos, nombres, archivos, rostros. Un torrente de verdad. «Está transmitiendo», gritó Frank. «Tu abuelo lo programó para activarse si alguien lo encontraba». En ese momento, Crane apareció en la puerta. Su rostro estaba blanco de furia. «Apáguenlo», ordenó. «No tienen idea de lo que hacen». «Lo entendemos perfectamente», replicó Ellie. «Ustedes ya lo ocultaron demasiado tiempo». Crane alzó el arma. Pero antes de disparar, un temblor recorrió la torre. El suelo vibró. El aire se llenó de electricidad. El rayo cayó sobre la cúpula. El estallido fue como un rugido del propio cielo. El metal se fundió. La luz cegó a todos. Frank alcanzó a empujar a Lila hacia la escalera. Ellie sintió el golpe del aire caliente. Luego todo se volvió blanco. Cuando despertó,
La tormenta había terminado. El laboratorio estaba en ruinas. El transmisor, derretido en el suelo. Pero las cajas y los archivos seguían intactos. Crane y sus hombres habían desaparecido. El puente frente al portón estaba destrozado. Solo quedaba el viento, moviendo los restos de vidrio. Abajo, junto a la chimenea, encontró a Frank con las manos vendadas y a Lila dormida a su lado. Él la miró y dijo en voz baja. Salió al aire. ¿Qué? Preguntó Ellie. La señal. Alcanzó las torres del valle. Se escuchó la respuesta antes del rayo. Todo lo que guardó tu abuelo ya está afuera. Ellie se dejó caer de rodillas. Lloró en silencio. Frank añadió. Encontraron el auto de Crane abajo, al pie del acantilado. Nadie dentro. Tal vez la montaña cobró su deuda. En los días siguientes, el mundo cambió. Las noticias hablaban de documentos filtrados, de experimentos secretos, de una corporación llamada Aurelius, que había desaparecido hace décadas. Los periodistas intentaron subir, pero nunca llegaron hasta la casa. Ellie y Lila permanecieron allí. Una vez, vinieron autoridades. Ellie les dijo que su abuelo había construido un refugio y que seguiría haciéndolo. Cuando se fueron, el valle volvió a cubrirse de nubes. Pasaron los meses. El invierno cubrió el techo con una corona blanca. Dentro, la casa volvió a llenarse de luz. Ellie restauró la biblioteca, limpió los pasillos, encendió las chimeneas. Frank se quedó, reparando lo que podía. Lila corría por los corredores, su risa rompiendo el silencio. A veces se detenía, miraba hacia la torre y decía, «Él sigue aquí. Le gusta que cuidemos su casa». Ellie nunca lo negó. La primavera llegó al fin. Una mañana, Ellie subió al balcón más alto. Abajo se extendía un mar de niebla, blanco y sereno. Pensó en todo lo perdido y en todo lo revelado. Recordó las palabras de Henry Clark. Solo la sangre abrirá lo que escondí sobre las nubes. Había tenido razón. La sangre lo había abierto, pero no para la venganza ni para el poder. Se abrió por la verdad, por la paz, por una niña que aún creía en lo que el mundo había olvidado. Lila apareció a su lado, sosteniendo la vieja llave de hierro. «Mamá», dijo con voz suave, «¿qué pasa ahora?» Ellie la miró, el viento moviéndole el cabello, la luz dorada reflejada en su rostro. «Ahora nos quedamos», respondió. «Escuchamos. Y cuando alguien venga, le contamos lo que la montaña recuerda». Colocó su mano sobre la de su hija, y juntas levantaron la llave, girándola en el aire, sin cerradura ni puerta. Desde las profundidades de la casa llegó un murmullo, un latido grave. El corazón de una montaña que había encontrado, al fin, a su familia. El sol ascendió, la niebla se disipó, y los verdes valles aparecieron bajo ellas. Desde esa altura, el mundo parecía frágil y eterno a la vez. El viento trajo una voz lejana, cálida, casi un suspiro. La altura no es para el orgullo, sino para ver más lejos. Ellie cerró los ojos y dejó que el aire la envolviera. Allá arriba, sobre las nubes, donde el silencio hablaba y la verdad perduraba, la casa permanecía en pie, entera, guardando su vigilia sobre las generaciones que vendrían. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para ver más. Mira la siguiente. Y comparte este video con alguien que aún cree que cada lugar guarda un secreto.